tiempo en que, con la llegada del tiempo de Navidad, Jesucristo es especialmente recordado en todos lados, por muchos, cristianos y no tan cristianos, pero todos lo están recordando porque es un tiempo especial, este tiempo de Navidad. Ahora, más que recordado, Jesucristo no quiere ser recordado. Jesús quiere ser vivido, más que recordado. Porque la conmemoración, el humanismo, los hombres tienden a establecer historia. Y un hecho histórico se narra de manera impersonal, se narra de una manera cronológica, señalando si impactó o no impactó este hecho histórico la vida o la evolución de la sociedad. Pero Jesucristo, para los que tenemos entendimiento y revelación en el Espíritu, es mucho más que eso. Jesucristo está vivo. Y Jesucristo vive en el corazón de todos y cada uno de los que le amamos. Y por eso Jesucristo, para estas festividades y otras, no quiere ser recordado. Quiere ser vivido. Y con mucha pasión, así como cuando estábamos alabando hoy día, alabando con pasión, saliendo del corazón, saliendo de la presencia de Dios, sabiendo que nosotros estamos en un íntimo contacto con el Padre a través de la alabanza. Entonces, cuando experimentamos cautividad, aún, incluso en medio del pueblo de Dios, uno no puede sino preguntarse por qué está aconteciendo esto. Si Dios rompió con la cautividad, como dice la palabra, y subiendo victorioso a los cielos, trajo libertad a todos los hombres. Y no solo libertad, sino que también dones. ¿Recuerdan una palabra que está en Efesios 4, que habla con mucha autoridad de esto el apóstol? Efesios 4, del 10 al 13. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué fantástica esta redacción. Es perfecta. Porque el mundo y la iglesia hoy debe internalizar no en la mente, sino que en el corazón, la razón, el propósito por el cual Jesús vino aquí a la tierra. Jesús vino a libertar. Jesús vino a romper la cautividad. Jesús vino a quebrar con el esquema de desánimo, de fracaso que cada uno de nosotros pudiera haber tenido. Amén. Eso lo vino a romper Jesús. Dios ya lo había establecido. Dios, y en todo el antiguo pacto lo señaló, de continuo envió un profeta, un libertador, de continuo mandó un hombre o una mujer que estableciera esta verdad. Pero el pueblo de Dios y la humanidad entera no estuvo a la altura de recibir este mensaje. Siempre el corazón, tarde o temprano, como lo narra Crónicas, como lo narra Reyes, dice: pero y sin embargo, los hombres hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y nos sentimos muy identificados con ello y debemos ser honestos.
Porque la tendencia natural del hombre y del corazón del hombre es, a veces, incluso imperceptible, otras veces de manera grosera, desviarse hacia lo malo. Desviarse a lo que no agrada a Dios. Y por eso Dios estableció una estrategia diferente y dijo: voy a dar todo de mí para que esto se revierta de una vez y para siempre. Y por eso envió a Jesucristo. Y por eso comisionó a Jesucristo. No es ese bebé que conmemoramos en unos días más, indefenso, en un ambiente no solo hostil, sino que muy modesto, sino que envía lo mejor que tiene, envía lo más perfecto que tiene, su Hijo amado. Y el plan lo estableció para que viniera en aparente debilidad, asumiendo la condición de un bebé, naciendo en condiciones difíciles, desarrollándose en una sociedad en la cual el oprobio podía ser presa de él, por la naturaleza en la cual él venía. Y sin embargo, él creció y se desarrolló, mostrando no solo a su entorno, a su familia, sino que a los suyos, que era perfecto poder cumplir la palabra de Dios y no tener pecado. Y eso lo demostró en sus 33 años de existencia sobre la tierra, caminando como tú y como yo, transpirando, teniendo sed, hambre, sufriendo vicisitudes, y sin embargo no renegando del Padre, no renegando del amor eterno del Padre. Y no conforme con eso, cumpliéndose los plazos, como dice Efesios, descendió. No solo entregó su vida por ti y por mí, descendió. ¿Para qué? Para después subir en gloria. Descendió al Seol a arrebatar toda autoridad al enemigo. Amén. Que hasta ahora incluso miente a hijos e hijas de Dios con mayor razón al mundo sobre su aparente victoria. Porque el enemigo no le queda más que mentir, está derrotado. Entonces indigna que en algún momento uno vea a un hijo, una hija de Dios trastabillando o confiando o recibiendo esta mentira en su corazón. Porque el que descendió, subió. Porque el que descendió, venció. Eso está diciendo el apóstol. Y no venció en una victoria. No ganó una batalla. Jesús ganó la guerra. Amén. Jesús trajo la victoria en su mano y la puso delante del Padre. Toma, Padre, aquí se perfeccionó la obra. Tuve que renunciar a mi condición. Tuve que renunciar a mi dignidad y asumir una condición indigna de hombre pecador, sin tener pecado. Y no conforme con eso, sino que morí por el pecado de los hombres, descendí a las tinieblas, al Seol, donde estaba el enemigo manifestándose como en victoria, y arrebaté las llaves de la muerte y de la cautividad. Y por eso, arrebatadas y teniéndolas ya en mi poder, ascendí a los cielos y las pongo delante de ti. Y esa fiesta en los cielos y decir, Jesucristo venció, terminó con toda la cautividad, es algo que tú tienes que atesorarlo en tu corazón. Amén. Es más que tu carne, es más que tus sentimientos. Es del Espíritu mismo el que viene a tener este sentimiento de libertad que te permite levantar los brazos, que te permite tener una mirada serena, que te permite en algún momento sobreponerte a los momentos más crudos de estrés y de conflicto. Sino que decir y repetirte a tu corazón, a ver, enemigo, ¿qué me vienes a mentir? Cristo venció por mí.
Cristo me libertó. Cristo rompió con toda cautividad. Y el apóstol está diciendo eso. Y está señalando además que el mismo Jesucristo, con la venia del Padre, constituyó aquí en la tierra ministros y ministras. Y lo señala claramente en el 11. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ministros. ¿Para qué? Dice, para perfeccionar a los santos. Así que cuando te está hablando un ministro o una ministra de Dios, no te está hablando para problemarte, no te está hablando para culparte, no te está hablando para que recriminarte y te sientas y experimentes más. Te está hablando para perfeccionar. ¿A quién? A los santos. Aquí, a algunos no, a todos los santos. Por lo tanto, cuando te habla un pastor, un profeta, un apóstol, no te está hablando cualquiera persona. Te está hablando un comisionado de Dios. Un ministro de Dios, servicio de Dios, que viene directo a tu corazón. ¿Para qué? Para perfeccionarte. Para decirte un momento qué estás haciendo con tu vida. ¿Quién te engañó? ¿Quién te mintió? Reacciona. Y ahí te da un buen zamorreo en el espíritu para que reacciones y vuelvas al Padre y vuelvas al que venció. Eso es lo que está señalando el apóstol para ti y para mi vida. ¿Para qué? Para que se perfeccionen los santos para la obra del ministerio. Esto sí que es necesario. Cada uno de los llamados por el Padre sabe que tiene una función que cumplir. Cada uno. Y por eso el Señor dice que a unos constituyó en algún ministerio determinado. ¿Y por qué? Porque el llamado que te está dando a ti probablemente no se lo está dando al otro en el ambiente en el que estamos, sino que está constituyendo a uno con una unción apostólica, a otro con una unción profética, a otro con una unción de maestro. ¿Para qué? Para que te toque la vida. Y esto tiene que ser desarrollado como una perfecta armonía y sincronía, como una orquesta que funciona perfectamente dirigida por el Rey de Reyes y Señor de Señores, no solo aquí en la tierra, en todo el universo. Amén. Toda la creación canta de Él. Amén. Toda la creación. No se le escapa una nota por ahí, no se le cae un do. Por ningún lado, en toda la creación, porque toda la creación canta de su presencia. A nosotros se nos puede caer por ahí un tonito, ¿ah? Pero te aseguro que al Padre, no, bajo ningún punto de vista. Nuestro Padre tiene una creación que canta de Él. Y por eso el Señor ha derramado estos dones en los hombres y mujeres, para que nos incorporemos a esta armonía celestial. Y esta armonía celestial requiere que cada uno de nosotros tengamos conciencia de ministerio, conciencia de servicio, conciencia de que yo estoy con una encomienda en mi mano, con una misión en mi mano, que tengo que desarrollarla para que no se le caiga el do al Señor. Entonces, cuando el Padre está escuchando que la creación canta de Él, de repente siente tú un do que se cayó para ahí. Y ese do que se cae por ahí es un siervo, una sierva que en un momento determinado ha malentendido la enseñanza y no ha recibido la exhortación suficiente y se ha desviado en el camino. Y está teniendo síntomas de cautividad. Y eso le preocupa a Dios. Inmediatamente a través del Espíritu, ¿a quién crees que va a enviar a Dios mismo a tu corazón? No. A los ministros y ministras,
apóstoles, maestros, profetas, pastores, evangelistas, que ha dispuesto para que te hable y te exhorte. Y te diga quién te engañó, quién te mandó a que recibieras una mentira en tu corazón. Y exhortar a los santos para que vuelvan a la perfección. Y que no solo vuelvan a la perfección, sino que vayan perfeccionándose todos los días, porque como lo dice más adelante, hay un propósito en esta perfección. Y esto es lo bueno que tiene que estar exhortándose cada uno de nosotros. Porque el objetivo del Señor es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que la obra del servicio de Dios esté en una perfecta sincronía y armonía en toda la tierra, en toda la creación. Y esto tiene también el sentido que es el segundo propósito, que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí hay que detenerse. Es muy buena la palabra edificación, porque la edificación habla de construcción, habla de trabajo. Y evidentemente no estamos hablando de objetos muebles o inmuebles. Estamos hablando de vidas, de corazones que laten, que sufren, que se alegran, que también se entristecen, que tienen necesidad también de caricias y otras veces muchas expresiones de amor. Pero la edificación te da a entender claramente que no es cualquier edificación, sino que es una edificación del cuerpo de Cristo. Y sabemos que el cuerpo de Cristo ya tiene constituida una cabeza, Cristo. Pero Dios se place a que nosotros nos integremos a esta edificación del cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo es perfecto. El cuerpo de Cristo, Jesucristo, no tiene mancha ni tacha, no tiene ningún pecado, no tiene ninguna circunstancia de cautividad. Requiere perfección, porque una cabeza perfecta no puede tener un pie imperfecto. No calza, no se puede. Y entonces, al tener conciencia de que somos el cuerpo de Cristo, tenemos que también tener conciencia de que este cuerpo necesita ser desarrollado, armado, construido. Necesita un trabajo previo y posterior. Y en eso estamos. Y en eso está tu pastor, tu pastora. Siempre. En eso tienen que estar los santos ocupados unos con otros, edificándose. Para que se edifique, ¿qué? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Entonces necesita toda edificación, evidentemente, cualquiera de nosotros que ha visto una edificación o se propone hacer una edificación en su casa, sabe que todo parte con una limpieza del terreno. Por lo tanto, hay que sacar todo lo que nos sirve. ¿Han visto cuando se hacen cargo de una obra, llegan los trabajadores y dicen, ya, todo esto hay que sacarlo, todo esto hay que echarlo abajo, todo esto no sirve? Y son sacos de escombros cuando es una edificación menor, o cerros de escombros cuando empiezan a sacar para que después vengan camiones y se lleven todo eso que no sirve, que de partida parte siendo desechado, se saca. Y esta edificación ni siquiera ha comenzado, estamos sencillamente preparando el terreno. Y es una parte que muchas veces más resiente el cuerpo de Cristo, porque esta obra de preparar el terreno no termina. Siempre el Señor está preparando el terreno. Es como la dueña de casa que nunca está conforme cómo queda su hogar. Y siempre le está añadiendo o cambiando alguna cosa. O el dueño de casa que dice, sabe, el patio está lindo, ahora sigamos, renovemos la cocina.
Está linda la cocina, renovemos la sala. ¿Qué podemos hacer en los dormitorios para aprovechar los espacios? ¿Qué podemos colocar, construir para que nuestro hogar no solo sea funcional, sino que también sea hermoso? Y eso es porque la edificación es un proceso que, junto con retirar todo lo que nos sirve, tiende a estar incorporando elementos nuevos todos los días. Por eso Dios nos dio dones, para incorporar estos procesos nuevos que todos nosotros necesitamos. Y esta incorporación de elementos son los elementos necesarios para formar el cuerpo de Cristo. ¿O tú crees que como imperfectos vamos a llegar a formar al cuerpo de Cristo? No. Primero hay que tener conciencia de ministerio, conciencia de servicio. Y si tenemos conciencia de servicio, sabemos que si Dios nos llamó a ser brazo, no podemos llegar en apariencia de pie. Porque el cuerpo no va a funcionar de esa manera. Por lo tanto, tienen que ser incorporados en esta parte de su iglesia, de su cuerpo, elementos de brazo. Por eso, la iglesia tiene que tener conciencia de cuál es su rol dentro del cuerpo y hacia dónde está llamado. Porque no pueden haber elementos de pie y de brazo juntos, porque eso es deforme. Y eso es imperfecto frente a una cabeza que es Cristo Jesús, que es perfecta. Y en ese sentido tiene que derramarse el principio de la edificación de Dios para que dé forma de cuerpo a su iglesia. Y a su iglesia le encomienda forma de cuerpo determinado. Y a nosotros nos dará forma de cuerpo de pierna, forma de cuerpo de brazo, forma de cuerpo de mano, independientemente, pero cada iglesia tiene que asumir la forma de cuerpo que tiene que tener. Agua Viva tiene forma de cuerpo de buscar que a través del discipulado sean reconstituidas las vidas. Que a través del agua viva, de la presencia de Dios, sean rescatados los que están en tinieblas y sean recuperados los que están cautivos. Y no podemos negar esa esencia. No podemos negar la esencia de estar continuamente perfeccionando santos y santas. Siempre. Porque es la esencia del cuerpo en la iglesia Agua Viva, en comunidad. Es su esencia. Así lo determinó el Señor. Por lo tanto, no esperen que Agua Viva tenga otra esencia. Podrá tener un énfasis en un momento determinado, pero su esencia es el trato de vida y en la perfección de los santos. Así como otros tienen otras esencias. Como los hermanos del ejército de salvación que andan salvando las calles a los que están en situación de calle. Y así. Y distintas partes del cuerpo de la iglesia se incorporan en esta armonía perfecta a objeto de ser bendecidos. Yo creo que es necesario que cada parte del cuerpo sepa su función. Tú y yo tenemos que tener clara cuál es nuestra función. Y clara no solo con respecto a nosotros, sino que para enrostrársela al enemigo todos los días. Es necesario recordarla, porque recuerda que la palabra señala que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y se está especialmente ocupado no solo en devorar al mundo, que es pan comido para él, sino que ver cuando un hijo, una hija de Dios se descuida para darle su tarasco. Inmediatamente, para herirla y dejar marcado, a objeto de que ojalá esa herida no sea sanada, restaurada,
para que se infecte, para que empiece a montar la infección, y no solo se pierde ese hermano o esa hermana, sino que ojalá infecte a otros. Y ese es el propósito del diablo. Y el diablo siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí tratando de hacerlo. Necesitamos estar atentos y saber cuál es mi función. Por eso a veces resultamos majaderos al decir, bueno, ¿cuál es tu función? ¿Y qué pasó con tu función? Y lo que se te encomendó. Porque no se te pueden caer los dos. No puedes saltar una nota disonante por ahí. ¿Por qué? Porque afecta a la armonía de Dios. ¿O tú crees que los coros celestiales no se dan cuenta? ¿Tú crees que nosotros, entre todos los cientos y millones de miles de santos y santas que estamos ahí en la armonía celestial, no se dan cuenta los ángeles cuando se cae un do por ahí? ¿Sí? Y miran así, ¡pum! Al tiro se dan cuenta. ¿Quién fue? Por eso tenemos que tener conciencia de cuál es nuestra función. Y saber, como lo dice más encima y lo confirma el apóstol en Efesios 4:22, un poquito más adelante, es necesario retirar los escombros. Es necesario, dice 22, por cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso es necesario que el pastor, que la pastora te esté permanentemente repasando. No es grata la función de estar repasando un hermano. No es popular tampoco. Pero es parte del ministerio pastoral. Repasar los hermanos. Porque si se está acumulando un escombro, hay que sacarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque afecta al cuerpo. ¿Por qué? Porque no se puede edificar la iglesia y estorba la edificación de los santos y abre la puerta a la cautividad. Por eso, tal como lo dice y se lo repite la pastora todos los días, no se puede servir a dos señores, porque si se sirve a dos señores se descuida la obra. Se descuida la edificación. Se descuida el retiro de escombros. Y eso empieza a suceder. Por eso la urgencia que su pastor abandone la obra secular. Es urgente. Yo les pido que ustedes estén orando para que toda esta posición de documento se abra. Y cosa que el repete en marzo termine y podamos avanzar en este tema. Porque es urgente. No es algo así nomás. Es porque la iglesia necesita edificación. El pueblo necesita estar edificado. Y necesita concentrado no solo su pastora, sino que también su pastor en todos los detalles. No solo en lo grueso, sino que también en los detalles. Y esto es la forma en la que Dios se está manifestando. ¿Por qué? Porque Dios tiene un objetivo. Y lo señala, y lo leímos en Efesios 13. Porque Dios pretende y ha decretado que todos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios 4:13. ¿Sí? 4:13. Si no hemos salido del 4. 4:13. Dios pretende que haya una misma fe. Mira qué importante. ¿Tú admiras la fe de otros? A mí hay pastores que tiempo atrás me decían, y sobre todo siempre me exhortan cuando conversamos, que admiran la fe de Claudia conmigo. Siempre tenemos fe que vamos a salir adelante victoriosos y siempre lo hacemos. Entonces me dice, siempre tú me animas en fe. Y uno queda mirando y dice, y Efesios 4:13 dice que debe haber una fe, una certeza de lo que se espera, una convicción de lo que no se ve. Entonces cuando yo te estoy diciendo, venciste, Dios entregó este título en tu mano,
no es porque se me ocurre a mí. Tú deberías experimentar exactamente lo mismo, por difícil que se vea. ¿Por qué? Porque Dios anhela y tiene como objetivo, como dice Efesios 4:13, unidad, una fe. Un mismo nivel de fe desarrollándose en la iglesia. Dios está interesado que esta fe crezca, no mengue, no disminuya. Que este árbol del plantío de fe sea próspero creciendo y desarrollándose. Y es necesario, como lo dice la palabra, que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque a través de la unidad de la fe, nosotros vamos a tener conocimiento. ¿De qué? Vamos a tener conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a conocer verdaderamente a Jesús. Cuando hay unidad de fe, se empieza a conocer a Jesucristo. Y cuando uno conoce a Jesucristo, cuando uno conoce a una persona, no busca ofenderlo. No le falla a quien uno conoce. Y aprecia, y ama. Y cuando uno empieza a conocer a Jesucristo, se empieza a enamorar de Él. Y empieza uno a recibir su mensaje, su ejemplo, su testimonio, y uno lo incorpora en su corazón, uno lo incorpora en su vida. Todo el tiempo, Cristo anda conmigo, porque lo estoy conociendo. Normalmente uno respeta al que conoce. Tolera o no le interesa a quien no conoce. Pero a quien conoce, uno lo aprecia. Es mi amigo. Yo lo conozco. Y a quien conoce a uno, cuando lo aprecia, uno hasta se toma fotos con él. ¿Cierto? Y busca ahí, por favor, una fotito. ¿Ah? Porque quiere estar con él, quiere tener testimonio de esa amistad para decirle, mira, lo conozco, es mi amigo, mi amiga. Por lo tanto, como dice la palabra, el objetivo es que lleguemos a la unidad de la fe. Y tenemos que llegar, es un camino, es un proceso, que a veces resulta más difícil en uno que en otros u otras. Pero tenemos que llegar a la unidad de la fe, ese es el piso que puso Dios. Porque en la unidad de la fe, en una congregación, en una iglesia, se empieza a conocer a Jesús. ¿Ah? Y ya el picadillo recurrente, y ya el problema de escombros que la iglesia puede tener, empieza a quedar de lado. Y ya empieza la edificación a funcionar. Ya tuvimos el proceso de retiro de escombros, ya tenemos sólidamente especificados los cimientos, por lo tanto podemos empezar a construir. Porque el conocimiento del Hijo de Dios nos lleva a tener un testimonio de varón perfecto o de mujer perfecta. Y ahí está, en la unidad de la fe, el modelo al cual yo aspiro a seguir. Y ese modelo es el que me inspira para que yo no me desvíe a izquierda o a derecha. Porque mi modelo, mi patrón a seguir es Cristo. Ya lo tengo claro, ya lo conocí. Me fascinó Cristo. Me gustó Cristo. Me tomé fotos con el Señor. Es mi amigo, yo lo admiro, es mi héroe. Yo lo sigo. Y en esta condición, tener este conocimiento tan desarrollado en el corazón, porque ahí me lleva a avanzar al conocimiento de la plenitud de Cristo. Y cuando yo tengo conocimiento de la plenitud de Jesucristo,
¿qué creen que pasa? Lo imito. Ya sé cómo es Cristo. Hago como Cristo, camino como Cristo, miro como Cristo, hablo como Cristo, como como Cristo. ¿Y qué creen que sucede? Me clono en Cristo. Asimilo a Cristo en mi corazón. Y ahí cuando me mira Dios, ¿cómo creen que me ve? Como Cristo. Y dirá, Juan Carlos es como Cristo. Mi hijo Juan Carlos es como Cristo. Y si es como Cristo, es de mi familia. Y el propósito de Dios es que todos y cada uno de nosotros seamos una gran familia de hijos e hijas semejantes. ¿A quién? A Jesucristo. Y ese es el propósito eterno de Dios. Y para que esto acontezca, es necesario que intimemos con Cristo, que vivamos a Cristo. Por eso no nos sirve la historia. No nos sirve la historia. Necesitamos conocer a Jesucristo tal cual y como es. Y para eso necesitamos ser edificados. Y para eso es necesario que los ministros y ministras de Dios nos repasen. No es muy grato andar repasando hermano ni hermana, pero hay que hacerlo. Y cada uno conforme a su llamado y ministerio. Así que el profeta o la profeta te exhortará de una manera perentoria. Y el pastor y la pastora te pastoreará. Pero esto está determinado por Dios. Así es. ¿Para qué? Para que siendo partícipes de esta edificación, terminemos con el problemita de los que andan variando según el día. Efesios 4:14, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sencillito. Te repito. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando uno se encuentra frente al hermano Onda, que algún día anda en la cima y después anda en la otra cima, que un día anda bien y el otro día anda mal, ese es el hermano niño fluctuante, que no recibe y no ministra una sola línea directa de ascenso hacia el Padre, que está edificándose permanentemente. No estoy indicando incluso la velocidad, porque hay algunos que corren, hay otros que van al trote, hay otros que van caminando, pero firme. En algún momento podrá incluso estar arrastrando los pies, pero avanza. Pero esos que andan fluctuando, vaya que complican la obra de Dios. Por eso es necesario ser edificados a semejanza de Cristo, para que ya no andemos, como dice el apóstol, como niños que fluctúan. ¿Por qué? Porque se arriesgan a que llegue primero cualquier doctrina distinta, dispersa,
no bíblica, y lo engañen. Por ejemplo, la doctrina del humanismo, la doctrina del hedonismo. No es que yo también tengo derecho a gozar. ¿Y por qué no? ¿Por qué todo va a hacer sufrir? Yo también quiero gozar. Y de tanto gozar, termino en el mundo. Cualquier doctrina humanista, no es que si ya está bueno que Cristo sea el centro del corazón en mi vida. Yo también tengo derecho a reinar, soy un rey. Y yo me empiezo a mover en esa línea. Yo centro. ¿Por qué Cristo centro? Distintas doctrinas. ¿Que a dónde te llevan? A la muerte. Al error, como dice el apóstol. A errar el blanco, a errar el caminar. Entonces hay que estar atento, porque el enemigo va a venir y va a usar instrumentos que te seduzcan para que te desvíen del camino. ¿Cómo le respondía Jesucristo a la seducción de Satanás? Apártate de mí, Satanás. Escrito está. Jesucristo con la palabra le contestaba al enemigo. Y con eso lo callaba. ¿Ustedes creen que eso está narrado para que se haga una película por Hollywood? Está narrado en la palabra para que nosotros experimentemos esa misma estrategia y la copiemos. No es que la medida es Cristo, el ejemplo es Cristo, y Jesucristo hizo así reprendió a Satanás de su vida. Amén. Entonces, como buenos escolares de Dios, hijos de Dios, que estamos aprendiendo de Dios, y aquí hay tanto profesor aquí, aprenda. Si no es majadería cuando el pastor o la pastora le dice, lee la palabra. Porque con eso estás teniendo una herramienta para contestarle al enemigo cuando te viene a seducir. No es que tú has estado solito, solita, ¿ah? Y empiezas a seducir. Y cuando te empieza a mentir así, dices, no, un momentito, no estoy solo o solo. Tengo a Cristo en mi corazón. Y si está Cristo en mi corazón, así una cantidad de ejércitos celestiales están conmigo. No estoy solo. Varias veces me he enfrentado a situaciones difíciles cuando dicen, vas a tener que enfrentarlo solo. No lo dicen. O tú vas a pechugar solo esto. Y mi respuesta es, no estoy solo. Usted no sabe todos los que están conmigo. Cientos de miles de millones están conmigo. Siempre. Pero el enemigo, cuando no te metes en la palabra, te empieza a engañar, te seduce y te desvía. ¿Y qué termina haciendo? Te lleva cautivo. Entonces necesitamos tener conciencia de que esta fluctuación tiene que terminar de una vez por todas para que ya dejar de fluctuar podamos encontrar el camino. Cristo que me lleva al Padre, derechito. La velocidad la vendrá el Padre. No importa. Lo importante es que avancemos al Padre y no estemos avanzando, retrocediendo, subiendo, bajando, me salgo del camino, vuelvo al camino, estoy eufórico, otra vez ando pateando todas las piedras que encuentro en el camino, porque no estoy eufórico, ando triste. ¿Cristo está en nosotros? Sí. Entonces, bástenos su gracia. Amén. Nos irá muy bien en algún momento, en nuestros tiempos no tan bien. A él le incumbe, no a nosotros. Uno puede poner los tiempos a Dios, 1 de enero, y Dios puede decir, oso. Otro día, yo mando. Otra cosita todavía falta que hagas. Y así es Dios. ¿Y qué más queda? No queda otra cosa. Por eso
tenemos que estar muy atentos, ¿saben? Porque el enemigo usa estas estrategias de hombre para diezmar la iglesia, para reducir la iglesia, para que su avance no sea arrollador, para que la conquista se detenga. ¿O tú crees que todo lo que ha sucedido en nosotros en este par de semanas no tiene un objetivo claro de parte de Satanás? Que todo el que venga en un rato más en la tarde no vuelva a Cristo. Y esa es su estrategia. Se la sabe al revés y al derecho, la ha hecho toda la eternidad y le funciona. Lo más triste es que le funciona. Porque aún hay oídos de hombres y mujeres que escuchan a Satanás. ¿Por qué escuchan a Satanás? Porque no se meten en la palabra. Entonces no tiene argumento uno para responderle a Satanás. Y te habla Satanás y tú le contestas con la palabra, Satanás huye, se va. Pero si no estás en la palabra, no estás leyendo la palabra, no tienes un argumento idóneo que reprenda a Satanás. Porque te puede decir Satanás, oye, a Juan Carlos no lo conozco, a Cristo conozco, pero a Juan Carlos no. Así que no es una palabra que salga de Juan Carlos la que reprenda a Satanás. Es la palabra de Dios a través de Juan Carlos que reprende a Satanás. Por lo tanto, es necesario conocer la palabra de Dios para romper esa cautividad de una vez y para siempre. Si nosotros no somos una gran familia de cautivos y cautivas, somos una gran familia de hijos e hijas de Dios y que caminan por el mundo, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero caminamos erguidos sabiendo que apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. No te vengas a meter conmigo, porque escrito está. Y yo soy hijo de Dios, o una hija de Dios. Entonces el enemigo rápidamente se aparta, si no es tonto. No pierde su tiempo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no te puede devorar a ti, se va a devorar a otro que ande descuidado. Necesitas tener conciencia de eso. Porque, como dice al final, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Están buscando nuestro error. Están buscando que nos equivoquemos. Y ojalá la iglesia sea lo más legalista posible para que no perdone. ¿Ah? Y el enemigo aplauda. Y se lo entreguemos al enemigo encima. Para inducir a la iglesia al error. Y ya no conforme con tener miembros de la iglesia cautiva, ojalá tenga toda una iglesia cautiva. Tenemos que tener conciencia de esto. El apóstol no escribió estas cartas por escribirlas. Es una revelación de toda la doctrina de Dios, de la sana doctrina, que tiene un propósito, bendecir. Que tiene un propósito, que se edifique el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que se tiene que manifestar hoy en día para que la iglesia sea sana y camine adecuadamente por Dios. Una de las citas que más me impresionan es primera de Timoteo 4:12. Son los caballitos de batalla de muchos pastores y pastoras. Y muchos cristianos, cada vez que tienen que decir, o dicen José 1:9 o dicen primera de Timoteo 4:12. Porque no falla. Y aquí hay una verdad tremendamente revelada. Y está señalada
cuando dice el apóstol y exhorta a Timoteo. Pablo exhorta a Timoteo y le dice que nadie, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que tú seas ejemplo. ¿Ejemplo de quién? ¿Del mundo? No, de la iglesia. Sé ejemplo de tu hermano o de tu hermana. Sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de tu hermano. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¡Wow! O sea que nadie pueda desvalorizar los años, muchos o pocos, que tú tengas. Aquí está expresamente hablándole al hijo adoptivo y le está señalando que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Ah? Algo que curiosamente muchos siervos de Dios no consideran. Y sin embargo Dios, a través de Pablo, el que evangelizó todo el mundo, sí lo consideraba. La juventud de algunos ministros y ministras. No es necesario que tengas 60 años de edad para ministrar y servir a Dios. Que nadie tenga en poco la juventud, sino que tú puedes perfectamente ser un ejemplo hacia todos los creyentes en palabra, conocimiento de la palabra, en conducta, teniendo una actitud ética, como lo entienden los hombres, apropiada. En amor, en ministrar el amor, en amar al hermano y dejarse amar, en fe, ejemplo de fe. Vamos a salir adelante, lo vamos a lograr. Hoy día vamos a ganar vidas para Cristo. Vamos a impactar corazones para que se reconstituya el hijo o la hija de Dios y se devuelva de la fluctuación y empiece a crecer de una vez para todo y se le arregle la vida y ordene su vida y se llene de Dios y de Cristo en su corazón, en espíritu, el correcto espíritu, el Espíritu Santo, para que tenga buen consejo, para que no ande escuchando las doctrinas de hombres, como decía la palabra anterior en la carta de Efesios, y en pureza también en pureza. Entonces por eso uno tiene que salir corriendo de lo que puede afectar nuestra pureza. Así que si vas a una actividad del mundo y ves que la pureza no es la bandera que está ahí, hay que salir corriendo. No queda otra, hay que salir de ahí. A objeto que no nos deslicemos. A objeto de que no se contamine nuestro corazón con impureza, y otra vez tiene que venir el ministro, la ministra de Dios, a sacarte los escombros. Porque las impurezas son escombros que impiden que tú seas correctamente edificado. En ese sentido tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido a través de esta orden que el mismo apóstol da a Timoteo, de que se desarrollen estas acciones de palabra, conducta, amor, espíritu y pureza, para que el provecho de la iglesia sea potente y rompa con una vez y para siempre con todas estas barreras de cautividad que aún persisten en algunos hijos e hijas de Dios. Entonces, ¿un cautivo podrá liberar a otro cautivo? No. Ambos quedan más cautivos. Y por eso la iglesia no ha sido potente en romper con la cautividad de otros.
porque también tiene cautividad en sus filas. Y hay que romper con la cautividad en las filas. Hay que edificar la iglesia a través de los ministros que te exhortan, que te hablan, que te enseñan. ¿Para qué? Para que todo el escombro que no sirve para la edificación sea sacado, arrancado de tu vida y tú puedas crecer y desarrollarte como una parte integral del cuerpo de Dios que no desentona, que no disocia, que une, que bendice. Esto tenemos que desarrollar. Y si lo desarrollamos, estaremos libres. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo somos libres. Y rompemos con toda forma de cautividad. Y rompiendo con toda forma de cautividad en nuestras vidas, vamos a ser elementos útiles para arrebatar a esos cautivos que andan por ahí. Simple. La estrategia de Dios. Vaya que cuesta entenderla. Vaya que cuesta que se revele la palabra. A veces estamos esperando que venga pero un tremendo teólogo. Y la palabra dice que lo que sabio no conoció, Él lo revela, Él lo aclara, para que de manera clarita sepamos lo que tenemos que hacer y cómo recomponer nuestras vidas y cómo levantarnos. Dios no quiere vernos derrotados, llorando, destruidos, deprimidos, tristes, avanzando por ahí. Él quiere unos hijos e hijas como Jesucristo, así como David cantaba, danzaba, que andaba en las peores tribulaciones en algún momento, pero igual el dulce cantor de Israel. Por eso, Dios mismo declara que no ha existido un hombre con un corazón como el corazón de David. Porque a pesar de las asperezas se dejaba edificar por el profeta. Se dejaba limpiar. Se dejaba purificar. No se rebeló. Se allanó al cambio. Y nosotros, y hoy día, en un rato más, y a los que estamos aquí, Dios también quiere edificar. Dios también quiere bendecir. Y es necesario que esta palabra se revele. Es necesario que la cautividad salga de tu vida. Amén.